Mis manos temblaban sobre el teléfono, y no era por la edad ni por la artritis que me acompaña desde hace años. Era ese miedo antiguo, ese que conocía desde niña, el que me había perseguido toda mi vida y que ahora, a mis 78 años, había vuelto a tocar mi puerta con los nudillos de hierro del pasado. Tenía el celular en una mano y en la otra un sobre amarillento que llevaba guardado 53 años en el fondo de mi ropero, detrás de las cobijas viejas que nadie tocaba. El número estaba marcado en la pantalla. Solo faltaba presionar el botón verde para llamar, para destruir todo lo que había construido con tanto cuidado durante más de 5 décadas. O para salvarlo. Ya ni sabía cuál de las dos cosas era cierta. Afuera, el viento de Ciudad Juárez levantaba arena contra las ventanas de mi casa. Ese sonido seco y persistente que siempre me recordaba que vivíamos en la frontera de todo, de países, de decisiones, de verdades y mentiras. Mi hija Alma estaba en camino. Me había llamado 20 minutos antes, su voz cargada de esa urgencia que solo una madre puede reconocer en otra madre, diciéndome que necesitaba hablar conmigo de algo importante, de algo que había descubierto. Y yo sabía exactamente qué era. Después de tantos años escondiendo, protegiendo, mintiendo con cada silencio, el pasado había encontrado la manera de abrirse paso hasta el presente. El sobre en mi mano pesaba como si estuviera lleno de piedras en lugar de papel. Pero no eran papeles cualquiera. Eran la verdad. Una verdad que había enterrado porque pensé que el miedo era más sabio que la honestidad. Porque crecí aprendiendo que algunas cosas era mejor no saberlas, no decirlas, no enfrentarlas. Y ahora, sentada en mi sala con las cortinas cerradas y el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, entendía que ese miedo que me había acompañado toda la vida no había sido un guardián como yo creía. Había sido una prisión. Y hoy venía a cobrar el precio de cada mentira piadosa, de cada verdad a medias, de cada decisión tomada desde el temor en lugar del valor. La pantalla del celular se apagó. Mis dedos seguían inmóviles. Escuché el motor de un coche detenerse frente a mi casa. Alma había llegado. Ya no había tiempo para decidir, para planear, para huir como había hecho tantas veces antes. El miedo había regresado, pero esta vez no podía correr de él, porque ya no quedaba ningún lugar donde esconderme. Pero para entender cómo llegué a este momento, sentada en mi casa a punto de perderlo todo, o quizás de ganarlo por primera vez, necesito regresar al principio, al origen de todo este miedo que me persiguió desde que tengo memoria. Me llamo Guadalupe Rentería, tengo 78 años, y durante la mayor parte de mi vida he sido una mujer de pocas palabras y muchos silencios. Nací en 1946 en Ciudad Juárez, Chihuahua, apenas un año después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en una época donde esta ciudad fronteriza estaba llena de cambios, de gente que iba y venía, de secretos que cruzaban de un lado al otro como fantasmas en la noche. Mi historia no empieza conmigo, sin embargo. Empieza con el miedo que heredé mucho antes de siquiera entender qué era el miedo. Ahora que ustedes me acompañan en esta historia, quiero pedirles algo que me ayudaría muchísimo. Sé que están aquí porque les interesan las historias reales, esas que nos pasan a nosotras las mujeres de esta edad y que a veces nadie más quiere escuchar. Pues este canal existe precisamente para eso, para darle voz a nuestras experiencias. Si les gusta este contenido que les comparto sin pedir nada a cambio, me ayudarían enormemente si se suscriben al canal y activan la campanita para que YouTube les avise cuando suba una nueva historia. También si pueden darle like a este video, aunque parezca un gesto pequeñito, para el canal significa muchísimo porque así YouTube lo recomienda a más personas que podrían necesitar escuchar estas historias. Y me encantaría saber de dónde nos están viendo. Si pueden dejar un comentario diciéndome de qué ciudad o país son
¿Y qué les va pareciendo esta historia hasta ahora? Todas esas acciones, que a ustedes les toman solo unos segundos, ayudan a que este canal crezca y pueda seguir compartiendo historias de mujeres como yo. Les agradezco de corazón su apoyo. Ahora sí, déjenme contarles cómo empezó todo. Mi madre se llamaba Eloísa Rentería de Soltera y mi padre era Tomás Estrada. Nunca usé el apellido Estrada porque técnicamente mis padres nunca se casaron, aunque vivieron juntos casi 30 años hasta que mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 24. Crecí en el barrio de Bellavista, en una casa pequeña de adobe y madera que mi padre había construido con sus propias manos, ayudado por sus hermanos. Era una casa modesta de 2 recámaras, con piso de cemento pulido y un patio trasero, donde mi madre cultivaba cilantro, tomates y chiles en macetas viejas de pintura, que conseguía en la ferretería donde trabajaba mi padre. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera. Primero nacieron mis hermanos mayores, Salvador y Consuelo. Después llegué yo, y luego mis hermanas menores, Blanca y Refugio. Salvador trabajaba desde los 13 años en el mercado, cargando bolsas para las señoras y ayudando en los puestos. Consuelo se casó muy joven, a los 16, con un hombre que trabajaba en la aduana y se la llevó a vivir a El Paso. Blanca se fue a Monterrey cuando tenía 20 años y perdimos contacto con ella durante muchos años. Refugio, la más pequeña, era la consentida de todos, pero murió de neumonía cuando tenía solo 8 años, en 1962. Ese fue el primer gran dolor de nuestra familia, aunque no el último. La casa donde crecí siempre olía a frijoles refritos y a la brillantina que usaba mi padre en el cabello. Mi madre cocinaba en una estufa de leña que estaba en el patio, porque dentro de la casa hacía demasiado calor. Recuerdo que en las tardes, cuando el sol pegaba directo sobre el techo de lámina, el calor adentro era insoportable. Nos sentábamos afuera, bajo el mezquite que daba sombra al patio, y ahí mi madre nos ponía a hacer las tareas o a ayudarle a desgranar frijoles, a limpiar arroz, a pelar nopales. Mi padre trabajaba en una ferretería que estaba sobre la Avenida Juárez, cerca del Puente Internacional. Vendía clavos, martillos, cables, todo lo que necesitaba la gente para construir o reparar sus casas. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero cuando hablaba todos lo escuchaban. Media como 1,70 m, era delgado pero fuerte, con manos grandes y ásperas de tanto trabajar. Usaba siempre camisas de manga larga, aunque hiciera un calor del demonio, y se peinaba el cabello negro hacia atrás con brillantina. 3 flores que compraba en la farmacia de Don Chuy. Mi madre era todo lo contrario. Era menuda, como de 1,50 m de estatura, pero tenía una presencia que llenaba cualquier cuarto. Hablaba fuerte, reía fuerte, regañaba fuerte. Tenía el cabello negro y lacio que se recogía en un chongo todos los días, y usaba vestidos de algodón floreados que ella misma cosía en una Singer negra que guardaba en la sala. Esa máquina de coser era su tesoro. La había comprado con sus ahorros cuando trabajó limpiando casas de americanos antes de que naciera Salvador. Mis padres se habían conocido en un baile del Día de la Independencia en 1938. Mi madre tenía 17 años y mi padre 22. Él la vio bailar y le pidió una pieza. Según contaba mi madre, fue la única vez en su vida que bailó toda la noche con el mismo hombre. 3 meses después mi madre estaba embarazada de Salvador, y mis abuelos maternos prácticamente la corrieron de su casa. Mi padre la recibió en el cuartito que rentaba cerca de su trabajo, y ahí empezaron a vivir juntos. Nunca se casaron porque mi abuelo materno se negó a dar su permiso, y en esa época una mujer menor de edad necesitaba permiso del padre para casarse. Para cuando mi madre cumplió la mayoría de edad, ya no les importó el papel. Crecí viendo a mis padres trabajar desde que amanecía hasta que oscurecía.
Mi padre salía de la casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Mi madre se levantaba a las 5 para hacer el almuerzo que mi padre se llevaba en una loncherita de metal, esa que todavía conservo guardada en mi alacena como recuerdo. Después de que mi padre se iba, ella preparaba el desayuno para nosotros los niños, nos mandaba a la escuela y se ponía a lavar ropa en un lavadero de cemento que estaba en el patio, a barrer, a sacudir, a cocinar. Pero había algo en mi casa que todos sentíamos, pero nadie mencionaba. Era ese miedo silencioso que flotaba en el aire como el polvo que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mi madre saltaba cada vez que tocaban la puerta. Mi padre miraba por la ventana antes de abrir. Cuando había visitas, mis padres hablaban en voz baja en la cocina. Y nosotros, los niños, teníamos prohibido acercarnos. Si preguntábamos algo, la respuesta siempre era la misma. No es asunto de niños. Váyanse a jugar. Yo tendría unos 6 o 7 años cuando empecé a notar que ese miedo no era normal. Que en las casas de mis amiguitas del colegio no se vivía así. Que las mamás de otras niñas no se ponían pálidas cuando veían pasar ciertos carros por la calle. Que los papás no salían corriendo a cerrar las cortinas cuando escuchaban voces desconocidas afuera. Recuerdo una tarde de octubre, debía ser del año 1953, porque yo estaba en segundo año de primaria. Llegué de la escuela y encontré a mi madre sentada en la sala, completamente quieta, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida en la pared. No estaba llorando, pero su rostro tenía esa expresión de terror contenido que yo aprendería a reconocer muy bien con los años. Le pregunté qué pasaba. Ella solo me dijo que fuera a mi cuarto, que no saliera hasta que ella me llamara. Me quedé ahí toda la tarde, escuchando murmullos en la sala, voces de hombres que no reconocía, el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse varias veces. Cuando finalmente mi madre me dejó salir, ya había oscurecido. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, fumando un cigarro tras otro, algo que casi nunca hacía. Mi madre estaba haciendo la cena con movimientos mecánicos, como si fuera un títere, y alguien más jalara los hilos. Nadie me explicó nada. Solo cenamos en silencio y nos mandaron a dormir temprano. Esa fue la primera vez que sentí ese miedo en mi propio cuerpo, no solo como espectadora. Esa noche me quedé despierta en la cama que compartía con mis hermanas, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada ladrido de los perros en la calle. Y supe, aunque no podía ponerlo en palabras todavía, que había algo oscuro en nuestro pasado, algo de lo que nunca se hablaba pero que estaba siempre presente, como una sombra pegada a las suelas de los zapatos de mis padres. Pasaron los meses, y ese miedo se volvió parte de mi vida normal. Aprendí a no hacer preguntas. Aprendí a reconocer cuándo mis padres estaban nerviosos por las visitas que recibían. Aprendí que había ciertas personas de las que nunca debíamos hablar. Ciertos nombres que hacían que mi madre apretara los labios hasta convertirlos en una línea blanca. Una de esas personas era un hombre al que llamaban el Coronel. Nunca supe su nombre real. Solo sé que había sido militar durante la Revolución, que ahora era viejo pero seguía teniendo poder en la ciudad, y que mi padre le debía algo. ¿Qué exactamente? Nunca me lo dijeron. Pero cada 3 o 4 meses, ese hombre mandaba a alguien a recoger dinero de mi padre. Un sobre con billetes que mi padre preparaba con días de anticipación, contando y recontando el dinero como si quisiera asegurarse de que no faltara ni un centavo. Yo veía a mi padre contar ese dinero en la mesa de la cocina, después de la cena, cuando ya nos habíamos ido a dormir, pero yo me quedaba espiando desde la puerta de mi cuarto. Lo veía pasar los billetes entre sus dedos, hacer las cuentas en un papel, guardar el dinero en el sobre manila. Y veía a mi madre sentada en la otra punta de la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada fija en algún punto de la pared, sin decir nada. Solo estando ahí,
compartiendo el peso de ese secreto que yo no entendía pero que ya empezaba a cargar también. Crecí en esa casa llena de silencios que decían más que las palabras. Aprendí que el miedo se podía heredar igual que se heredaban los ojos cafés o la nariz chata, que no hacían falta explicaciones para que un niño supiera que algo andaba mal. Y aprendí, sobre todo, que a veces las mentiras se vestían de protección y que el silencio se disfrazaba de amor. Cuando cumplí 11 años, en 1957, mi vida cambió de una forma que en ese momento no pude comprender del todo. Fue el año en que empecé a entender que el miedo que se respiraba en mi casa no era solo cosa de mis padres, sino que ahora me tocaba a mí también cargarlo. Estudiaba en la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba a 8 cuadras de mi casa. Iba y regresaba caminando todos los días con mi hermana Blanca, que era 2 años menor que yo. Nos daban 50 centavos a cada una para comprar algo en el recreo, y yo siempre me compraba un durazno en almíbar que vendía don Lencho en su puesto afuera de la escuela. Blanca se compraba chicharrones con chile y limón. Recuerdo que llegábamos a casa con los dedos pegajosos y los uniformes manchados, y mi madre nos regañaba pero sin mucha convicción porque ella sabía que éramos niñas y que esas manchas eran parte de serlo. Mi hermano Salvador para entonces ya tenía 19 años y trabajaba en una fábrica de muebles. Consuelo ya se había casado y vivía en El Paso con su esposo Rogelio, que trabajaba de supervisor en una compañía de construcción. Solo íbamos a visitarla 1 o 2 veces al año porque cruzar la frontera era un proceso complicado. Necesitábamos permisos especiales, teníamos que hacer fila durante horas en el puente, y mi padre siempre se ponía nervioso cuando nos tocaba lidiar con los oficiales de migración. En casa la rutina era siempre la misma. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me lavaba la cara en la palangana que compartía con mis hermanas, me ponía el uniforme escolar que mi madre me planchaba el día anterior, me peinaba las trenzas y bajaba a desayunar. Mi madre ya estaba en la cocina desde las 5, preparando el almuerzo de mi padre y poniendo los frijoles a cocer para la comida. Desayunábamos café con leche y pan dulce que comprábamos en la panadería de Doña Chole, o a veces huevos con chorizo si había dinero extra esa semana. Después de desayunar, Blanca y yo agarrábamos nuestras mochilas y salíamos rumbo a la escuela. El camino pasaba por varias calles de tierra que en tiempo de lluvias se convertían en lodazales y en tiempo de secas levantaban tanto polvo que llegábamos con el pelo y los zapatos blancos de tierra. Pasábamos por la tiendita de Don Chava, donde a veces nos compraba un dulce si teníamos un peso extra, por el taller mecánico de los hermanos Gutiérrez, por la casa de mi amiga Esperanza que tenía un perro enorme que nos ladraba cada mañana. La escuela era un edificio grande de 2 pisos, con salones que daban a un patio central, donde hacíamos los honores a la bandera todos los lunes. Yo estaba en 5º año y mi maestra se llamaba señorita Carmela. Era una mujer joven, de unos 25 años, que acababa de llegar de Monterrey y que nos enseñaba con una paciencia infinita. Era la primera maestra que tuve, que no nos pegaba con la regla cuando nos equivocábamos en las cuentas o cuando no nos sabíamos la lección. Me gustaba ir a la escuela porque ahí podía olvidarme del ambiente tenso de mi casa. Ahí podía ser solo una niña más entre 30, preocupada por los exámenes de matemáticas, por si me tocaba bailar en el Festival del Día de las Madres, por si el niño que me gustaba se sentaba cerca de mí en el recreo. Su nombre era Arturo y tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida, color miel, y una sonrisa que me hacía sentir mariposas en el estómago. Pero incluso en la escuela, el miedo encontraba la manera de seguirme. Cada vez que veía a alguien llegar a buscar a una niña en medio de las clases, mi corazón se aceleraba pensando que vendrían por mí, que algo malo había pasado en casa. Cada vez que la directora llamaba por el altavoz a algún alumno para que fuera a la dirección, yo contenía la respiración hasta que decían el nombre y confirmaba que no era el mío. Hubo una tarde en particular, a mediados de mayo de ese año,
que marcó un punto de quiebre en mi infancia. Debían ser como las 3 de la tarde. Estábamos en clase de historia cuando llegó un señor a buscarme. Lo vi desde mi lugar en el salón, parado en la puerta, hablando con la señorita Carmela en voz baja. Ella volteó a verme y me hizo una seña para que me acercara. Sentí que el piso se movía bajo mis pies mientras caminaba hacia el frente del salón. El señor era don Felipe, un vecino de mi casa que trabajaba en la misma ferretería que mi padre. Me dijo que tenía que llevarme a casa urgente, que mi padre me necesitaba ahí. No me dio más explicaciones. La señorita Carmela me dejó ir sin hacer preguntas, pero vi la preocupación en sus ojos. Recogí mis cosas a toda prisa y salí con don Felipe. Caminamos rápido, casi corriendo, por las mismas calles que yo recorría todos los días, pero que ahora se veían diferentes, amenazantes. Don Felipe no hablaba, solo apuraba el paso. Yo tenía que trotar a su lado para poder seguirle el ritmo. El sol pegaba fuerte, debían ser como 35 grados, y yo sentía el sudor corriéndome por la espalda, empapando mi uniforme. Cuando llegamos a mi casa, había un coche desconocido estacionado afuera. Era un Buick negro, del año, brillante como espejo bajo el sol. Nunca había visto ese coche en mi calle. Don Felipe me dejó en la puerta y se fue sin decir nada más. Yo me quedé ahí parada unos segundos, con la mano sobre el picaporte, sin atreverme a entrar. Finalmente abrí la puerta. La sala estaba en penumbras porque mi madre había cerrado las cortinas. Había 2 hombres que no conocía sentados en nuestro sofá, fumando cigarros. Usaban trajes oscuros a pesar del calor, y uno de ellos tenía una pistola visible en el cinturón. Mi madre estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cara más blanca que la cal. Mi padre estaba sentado en una silla frente a los hombres, con la cabeza gacha y las manos apretadas entre las rodillas. Uno de los hombres me miró cuando entré. Tenía el bigote grueso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Me examinó de arriba abajo con esos ojos fríos que me hicieron sentir como un insecto bajo una lupa. Después le dijo algo en voz baja a mi padre, algo que no alcancé a escuchar. Mi padre asintió sin levantar la vista. Mi madre se acercó a mí y me llevó a la cocina. Me dijo que no hiciera ruido, que me sentara en la mesita donde comíamos y que no saliera de ahí hasta que ella me dijera. Obedecí. Me senté en esa silla de madera y me quedé ahí, escuchando las voces que venían de la sala. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Era el tono de alguien que tiene todo el poder hablándole a alguien que no tiene nada. Me quedé en esa cocina durante lo que me pareció una eternidad. El reloj de la pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac que se sentía como golpes de martillo en mi cabeza. Podía oler el sudor frío de mi propio miedo, mezclándose con el olor del cilantro que mi madre había picado en la mañana y que todavía estaba sobre la mesa, en una tabla de madera. Cuando los hombres finalmente se fueron, escuché el motor del Buick alejarse por la calle de tierra. Mi padre se quedó sentado en la sala. Mi madre cerró la puerta con llave, pasó el cerrojo y después fue a sentarse junto a él. No hablaron. Solo se quedaron ahí, en ese silencio pesado que ya me era tan familiar. Yo salí de la cocina despacio. Ninguno de los dos me miró. Era como si yo no existiera en ese momento, como si estuvieran tan perdidos en sus propios pensamientos que no pudieran ver nada más. Me fui a mi cuarto, me senté en la cama y fue ahí donde empecé a entender que el miedo no era solo una sensación pasajera. Era algo que se quedaba, que echaba raíces en el estómago y crecía como un árbol oscuro que daba sombra a todo lo demás. Esa noche, cuando ya estábamos acostadas, Blanca me preguntó qué había pasado. Le dije que no sabía, aunque en realidad sí sabía. Sabía que nuestra familia le debía algo a alguien. Sabía que ese alguien era peligroso. Sabía que mis padres vivían atemorizados. Y sabía que ahora yo también tenía que tener miedo.
Los días siguientes fueron extraños. Mi padre iba y venía del trabajo como siempre, pero había perdido esa pequeña chispa que tenía antes. Ya no silbaba mientras se alistaba en las mañanas. Ya no me cargaba en sus hombros como antes cuando jugábamos. Mi madre cocinaba, limpiaba, cosía, pero todo lo hacía con movimientos automáticos, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con hombres vestidos de negro que entraban a mi casa en medio de la noche. Soñaba que me llevaban a algún lugar oscuro donde no podía encontrar a mis padres. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Una tarde, como 2 semanas después de ese incidente, mi madre me llamó a la cocina, me sentó frente a ella y me tomó las manos. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, aunque su rostro estaba seco. Me dijo que había cosas de las que nunca podría hablarme, cosas del pasado de mi padre, que era mejor que yo no supiera. Pero me dijo también que necesitaba que yo fuera una niña fuerte, una niña que entendiera que a veces la vida pone a las familias en situaciones difíciles y que lo único que se puede hacer es tratar de sobrevivirlas. Me dijo que si alguna vez venía alguien a buscarme, a preguntarme cosas sobre mi familia, sobre mi padre, sobre dónde guardábamos dinero, o qué hacía mi padre después del trabajo, yo tenía que decir que no sabía nada, que ni siquiera bajo amenazas podía decir algo, porque cualquier cosa que dijera podía ponerlos en peligro a todos. Tenía 11 años cuando mi madre me dio esa lección. 11 años cuando aprendí que el silencio podía ser una forma de protección, pero también una forma de prisión. Y aunque no lo sabía entonces, esa conversación plantó la semilla de todas las decisiones que tomaría después en mi vida, todas basadas en el miedo, todas tratando de proteger a quienes amaba, todas escondiéndome detrás del silencio. Los años que siguieron fueron como caminar sobre hielo delgado. Cada día podía escuchar el crujido bajo mis pies, sabiendo que en cualquier momento podría romperme y caer al agua helada. Terminé la primaria, entré a la secundaria y después a la preparatoria comercial donde aprendí taquigrafía y mecanografía, pensando que esas habilidades me ayudarían a conseguir un buen trabajo como secretaria. Durante esos años, la tensión en mi casa se mantuvo como una constante. Los pagos al coronel siguieron llegando cada pocos meses. Mi padre envejecía antes de tiempo, con canas que le salieron de golpe cuando apenas tenía 45 años. Mi madre desarrolló una úlcera que la hacía doblarse de dolor después de comer. Blanca se volvió callada y retraída. Refugio murió de esa neumonía fulminante. Salvador se casó y se fue de la casa apenas pudo. Yo me refugié en los estudios y en la iglesia. Iba a misa todos los domingos con mi madre y después me quedaba a las reuniones del grupo de jóvenes católicos, donde conocí a otras muchachas de mi edad. Ahí me sentía segura, como si las paredes de la iglesia pudieran protegerme de lo que fuera que amenazara a mi familia afuera. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Roberto Aguirre. Tenía 19 años. Estudiaba en la universidad para ser contador, y era de esos hombres que te miraban como si fueras lo más importante del mundo. Alto, de cara amable, con manos grandes que siempre estaban haciendo algo, arreglando algo, construyendo algo. Venía de una familia de clase trabajadora también. Su padre era mecánico, y su madre vendía tamales en el mercado. Roberto empezó a cortejarme cuando yo tenía 17 años. Me compraba paletas de hielo cuando nos veíamos después de misa. Me escribía cartitas que me dejaba en el banco de la iglesia donde yo me sentaba. Me invitaba a caminar por el parque con mi hermana Blanca de chaperona, porque en esa época, una muchacha decente no podía andar sola con un muchacho. Era gentil, respetuoso, trabajador, todo lo que una madre podía desear para su hija. Pero cuando le conté a mis padres que Roberto quería empezar a visitarnos formalmente en casa, mi padre se puso pálido.
Le preguntó todo sobre la familia de Roberto, de dónde venían, a qué se dedicaban, si conocían al coronel o a cualquiera de sus asociados. Roberto pasó esa inspección porque su familia no tenía nada que ver con ese mundo oscuro en el que mi padre estaba atrapado. Empezó a visitarnos los domingos por la tarde. Se sentaba en la sala con mi padre y hablaban de deportes, de política, de cualquier cosa menos de lo que realmente importaba. Mi madre le servía café y galletas, y yo me sentaba en el rincón con mi costura, escuchándolos hablar, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba cada vez que Roberto me miraba. Nos hicimos novios formalmente en marzo de 1965. Yo acababa de cumplir 18 años. Roberto me regaló un anillo de plata con una piedrita verde, que según él, le había costado 2 semanas de salario. Era lo más bonito que nadie me había regalado nunca. Lo usaba con tanto orgullo que me dolían los dedos de tanto enseñárselo a mis amigas. Roberto era mi escape. Cuando estaba con él, podía imaginar una vida diferente. Una vida donde no tuviera que estar siempre mirando por encima del hombro, donde no tuviera que medir cada palabra que decía. Hablábamos de casarnos, de tener una casa propia, de tener hijos. Él quería 3, yo quería 4. Nos reíamos planeando esa vida futura que parecía tan brillante, tan limpia, tan diferente de todo lo que yo había conocido. Pero el miedo siempre encontraba la manera de colarse en esos momentos felices. Había una vocecita en mi cabeza que me decía que no merecía esa felicidad, que el pasado oscuro de mi familia eventualmente alcanzaría a manchar todo lo bueno que pudiera tener. Trataba de silenciar esa voz, pero estaba ahí, constante como el zumbido de un mosquito en la noche. Nos casamos en octubre de 1966, cuando yo tenía 20 años y Roberto 23. Fue una boda sencilla en la iglesia del Sagrado Corazón, con un vestido que mi madre me cosió, usando su Singer vieja, con tela de satén blanco que compramos en el mercado. Roberto usó el único traje que tenía, negro y planchado hasta brillar. Mi padre nos dio su bendición, pero no pudo pagar una fiesta grande, así que solo hubo un desayuno en casa para la familia cercana y los padrinos. Nos mudamos a una casita que rentábamos en la colonia Morelos, cerca de donde trabajaba Roberto como contador en una empresa de importaciones y exportaciones. Era una casa pequeña de 2 cuartos, con cocina y baño, pero era nuestra. La limpié y decoré con tanto amor que cada rincón brillaba. Compré cortinas amarillas para la sala, un mantel de cuadros rojos para la mesa de la cocina, macetas con geranios para la ventana. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Roberto salía al trabajo en la mañana y regresaba en la tarde. Yo me quedaba en casa limpiando, cocinando, esperándolo. Cuando llegaba, cenábamos juntos en esa mesita de la cocina y nos contábamos cómo había estado nuestro día. Él me hablaba de las facturas que había revisado, de los problemas que había resuelto. Yo le contaba sobre el mercado, sobre las vecinas que había conocido, sobre pequeñeces que en ese momento me parecían importantes. En febrero de 1967, descubrí que estaba embarazada. Roberto casi lloró de la felicidad cuando se lo dije. Esa misma noche fue a comprar una cuna de madera a un carpintero del barrio, aunque el bebé no nacería hasta noviembre. Empezó a trabajar horas extras para ahorrar dinero. Yo empecé a tejer cobijitas y a coser ropita del bebé con retazos de tela que me regalaba doña Estela, la dueña de la mercería. Mi hija Alma nació el 22 de noviembre de 1967. Fue un parto largo y difícil que duró casi 14 horas. Nació en el Hospital General porque no teníamos dinero para una clínica privada. Pero cuando la tuve en mis brazos por primera vez, con sus ojitos cerrados y su carita arrugada y roja, sentí que todo el dolor había valido la pena. Roberto lloraba mientras la cargaba, diciéndole que era la niña más bonita del mundo. Alma era una bebé tranquila. Casi no lloraba. Dormía bien, comía bien
Crecía sana y fuerte. Yo la cuidaba con una devoción absoluta. La bañaba todos los días, le cantaba canciones de cuna, le hablaba de todo aunque ella no pudiera entenderme todavía. Roberto trabajaba más que nunca para darnos una buena vida. Ascendió en su trabajo. Empezó a ganar un poco más. Pudimos mudarnos a una casa un poco más grande, con 3 cuartos y un patiecito trasero. Pero junto con esa felicidad, el miedo también creció. Ahora tenía algo que perder. No era solo yo, no era solo Roberto. Era Alma, mi niña. Y la idea de que algo le pudiera pasar, de que los fantasmas del pasado de mi familia pudieran alcanzarnos y lastimarla, me quitaba el sueño en las noches. Empecé a tener pensamientos obsesivos. Revisaba las ventanas y las puertas 3 veces antes de dormir para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. No dejaba que nadie que no conociera bien cargara a Alma. Cuando salíamos a la calle, caminaba con ella pegada a mi pecho, mirando a todos lados como si en cualquier momento alguien pudiera arrebatármela. Roberto notó mi nerviosismo. Me preguntaba qué me pasaba. Yo le decía que nada, que solo era el cansancio de cuidar a un bebé. Pero él no era tonto. Sabía que había algo más. Una noche, cuando Alma tenía como 6 meses, se sentó conmigo en la sala después de que la acostamos y me preguntó directamente qué era lo que tanto me asustaba. Fue la primera vez que le conté sobre el coronel. Sobre los hombres que iban a cobrarle a mi padre. Sobre el miedo con el que crecí. No le conté todo, porque había cosas que ni yo misma sabía. Pero le conté suficiente para que entendiera que había una sombra sobre mi familia, algo oscuro que yo había heredado junto con los ojos cafés y la nariz chata. Roberto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo que nada de eso iba a tocarnos, que nosotros éramos una familia nueva, limpia, que el pasado de mi padre era el pasado de mi padre, no el mío ni el de nuestra hija. Me dijo que tenía que dejar ir ese miedo, que no podía vivir toda mi vida mirando por encima del hombro. Quise creerle. De verdad quise. Pero el miedo ya estaba demasiado arraigado en mí. Era parte de quién era yo. Y aunque Roberto tenía razón en que técnicamente nosotros no teníamos nada que ver con esos asuntos, yo sabía que en ese mundo las cosas no funcionaban así. Los pecados de los padres caían sobre los hijos. Las deudas se heredaban. El pasado nunca moría del todo. Los años pasaron con esa mezcla extraña de felicidad cotidiana y terror subyacente. Alma creció y se convirtió en una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Tenía el cabello negro y lacio como el mío, pero los ojos color miel de Roberto. Era curiosa, preguntona, siempre queriendo saber el porqué de todo. Entraba a las casas de las vecinas sin pena y salía contándome todo lo que había visto. Se trepaba a los árboles, se ensuciaba las rodillas, se peleaba con los niños del barrio. Roberto seguía trabajando duro. Para 1975 ya era gerente de contabilidad en su empresa. Ganábamos mejor. Pudimos comprar un coche usado, un Datsun azul que era nuestro orgullo. Los domingos íbamos a pasear al Parque Borunda. Comíamos helado. Veíamos a Alma jugar en los columpios. Mi padre murió en enero de 1977 de un infarto fulminante. Tenía 61 años. Mi madre lo encontró en la mañana, desplomado en el baño. Para cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer. El velorio fue en nuestra casa, como era la costumbre. La gente iba y venía, trayendo comida, rezando rosarios, dando el pésame. Entre los visitantes noté a algunos hombres que no conocía, que se quedaban al fondo, que hablaban con mi madre en voz baja y después se iban. Después del entierro, mi madre me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que las deudas de mi padre habían quedado saldadas con su muerte, que el coronel, que para entonces ya era un anciano de casi 90 años,
Había mandado decir que consideraba el asunto cerrado. Pero me dijo también algo que nunca olvidaría. Me dijo que el favor que el coronel le había hecho a mi padre, en su juventud, ese favor por el que llevábamos décadas pagando, había sido salvarle la vida. Que mi padre había matado a un hombre en defensa propia durante un pleito de cantina cuando era muy joven, y que el coronel había hecho desaparecer el cuerpo y las evidencias a cambio de una lealtad eterna. Esa revelación me dejó sin palabras. Mi padre, el hombre callado que se peinaba el cabello con brillantina, que vendía clavos y martillos en una ferretería, que nunca levantó la voz en casa, había matado a un hombre. Y todo el miedo que había definido mi infancia, toda esa tensión que había vivido, había sido por eso. Por un acto de violencia que ocurrió décadas antes de que yo naciera, pero que había moldeado cada día de mi vida. No le conté a Roberto. No podía. El peso de ese secreto era mío para cargar, así como mi padre lo había cargado durante más de 40 años. Guardé esa información en el mismo lugar oscuro de mi mente, donde guardaba todos los miedos, todas las sospechas, todos los silencios de mi infancia. Mi madre vivió con nosotros los últimos 10 años de su vida. La instalamos en el cuarto que había sido de Alma, y Alma se mudó a dormir al cuarto de costura que yo había convertido en su nueva recámara. Mi madre para entonces ya estaba enferma de diabetes. Se le estaba nublando la vista, y necesitaba ayuda para todo. Yo la cuidaba con la misma devoción con la que ella me había cuidado de niña. La bañaba, le daba sus medicinas, le cocinaba comida especial sin azúcar ni sal. Fue durante esos años de cuidar a mi madre que empezó a pasar algo que no supe interpretar en su momento. Alma, que ya era una adolescente de 15 o 16 años, empezó a hacerme preguntas sobre mi infancia. Quería saber cómo era la casa donde crecí, cómo eran mis padres cuando jóvenes, qué hacía mi padre para vivir. Preguntas normales que cualquier hija le haría a su madre. Pero yo me ponía nerviosa cada vez que preguntaba. Contestaba de forma vaga, cambiaba el tema, inventaba alguna tarea que necesitaba que hiciera. Ahora entiendo que esas preguntas eran la primera señal, la primera de muchas que yo decidí ignorar. La segunda señal llegó cuando Alma tenía 17 años. Un día llegó de la escuela con una cara extraña, como si hubiera visto algo que no debía. Se encerró en su cuarto y no salió en horas. Cuando por fin bajó a cenar, apenas probó la comida. Yo le pregunté qué le pasaba. Me dijo que nada, que solo estaba cansada. Pero yo vi en sus ojos ese mismo miedo que yo conocía tan bien. Ese miedo que se había alojado en mi estómago cuando tenía su edad y que nunca me había abandonado. Le pregunté varias veces si alguien le había hecho algo, si había tenido algún problema en la escuela. Ella negaba todo. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo se había roto en la tranquilidad de mi hija. La tercera señal vino unas semanas después. Empezó a salirse de casa en las noches, cuando creía que Roberto y yo estábamos dormidos. Yo la escuchaba abrir la puerta despacio, cerrarla sin hacer ruido. La primera vez que pasó, me levanté de la cama con el corazón en la garganta y la vi desde la ventana de mi cuarto caminando rápido por la calle, envuelta en una chamarra oscura. Roberto quería salir tras ella, confrontarla. Yo le dije que no. No sé por qué. Tal vez porque tenía miedo de lo que descubriríamos. Tal vez porque alguna parte de mí reconocía en las acciones de mi hija el mismo impulso que yo había tenido de escapar del miedo, de buscar respuestas a preguntas que nadie me quería contestar. Alma regresaba antes del amanecer. Se metía a su cuarto sin hacer ruido. En las mañanas, cuando desayunábamos juntas, actuaba como si nada. Pero tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban cuando agarraba la taza de café. Y yo, en lugar de preguntarle qué estaba pasando, en lugar de exigirle que me dijera la verdad, me quedaba callada, porque tenía miedo de confirmar lo que sospechaba.
La cuarta señal fue cuando encontré en su cuarto una foto vieja, amarillenta, de un hombre que no reconocí al principio. Estaba limpiando debajo de su cama cuando cayó de entre las páginas de un libro que había ahí. Era una foto en blanco y negro, de esas que se tomaban en los estudios fotográficos, con el fondo pintado y la persona posando muy seria. El hombre en la foto debía tener unos 50 años. Usaba un traje oscuro y tenía una expresión dura en el rostro. Le di vueltas a la foto entre mis manos. Algo en ese rostro me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. La guardé en el bolsillo de mi delantal con la intención de preguntarle a Alma de dónde la había sacado. Pero cuando ella llegó de la escuela esa tarde, no tuve el valor. Volví a guardar la foto donde la había encontrado. La quinta señal llegó en forma de una conversación que escuché sin querer. Alma estaba hablando por teléfono en su cuarto. Yo pasaba por el pasillo cuando la oí decir algo que me hizo detenerme en seco. Dijo: «Sé que mi abuelo no murió de un simple infarto. Sé que había más en su historia». Y después: «Necesito saber la verdad, aunque nadie quiera decírmela». Me quedé ahí parada, con la canasta de ropa limpia en los brazos, sintiendo cómo el piso se movía bajo mis pies. Alma estaba investigando. Estaba haciendo preguntas sobre mi padre, sobre su abuelo. Estaba escarbando en secretos que yo había pasado toda mi vida tratando de enterrar. Debí haber entrado a su cuarto en ese momento. Debí haberme sentado con ella y contarle todo. Debí haber roto el ciclo de silencio que había heredado de mi madre. Pero no lo hice. Me fui a mi cuarto, guardé la ropa en los cajones con manos temblorosas y no dije nada. La sexta señal fue cuando vi a Alma hablando en la calle con un hombre mayor. Yo iba de regreso del mercado, cargando las bolsas de mandado, cuando los vi parados en la esquina de nuestra calle. El hombre debía tener como 60 años, vestía de forma sencilla, y le hablaba a Alma con gestos serios, como si le estuviera explicando algo importante. Alma asentía, tomaba notas en un cuaderno. Me escondí detrás del puesto de periódicos de la esquina, observándolos. Hablaron durante unos 10 minutos más. Cuando el hombre se fue, Alma se quedó ahí parada un momento, mirando el cuaderno en sus manos, antes de caminar hacia la casa. Yo esperé a que entrara antes de seguirla. Esa noche, en la cena, la observé con atención. Comía en silencio, evitando mi mirada. Roberto hablaba de algo que había pasado en su trabajo, pero ni Alma ni yo prestábamos atención. Había una tensión en el aire que se podía cortar con cuchillo. La séptima señal, la que debió haberme hecho reaccionar definitivamente, llegó cuando mi madre estaba ya muy grave. Era 1986. Mi madre tenía 70 años, y la diabetes la estaba matando lentamente. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama, entrando y saliendo de la consciencia por los medicamentos contra el dolor. Una tarde entré a su cuarto para darle su medicina y encontré a Alma sentada junto a su cama, sosteniendo la mano de mi madre. Mi madre estaba despierta, lúcida por primera vez en días, y le estaba hablando en voz baja. Alcancé a escuchar que mencionaba al coronel, que hablaba de cosas del pasado. Me acerqué a la cama y le dije a Alma que saliera, que su abuela necesitaba descansar. Alma me miró con una expresión que nunca había visto en ella. No era rebeldía, era determinación. Me dijo que necesitaba saber la verdad, que tenía derecho a conocer la historia de su familia. Le dije que no había ninguna historia que conocer, que solo eran cosas del pasado que no importaban. Pero las dos sabíamos que estaba mintiendo. Mi madre murió 3 días después, en mayo de 1986. Tenía 70 años. El cáncer que le habían diagnosticado apenas 3 meses antes se la llevó rápido. En sus últimos momentos de lucidez, me tomó de la mano y me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo: «Guadalupe, el miedo que nos salvó también nos destruyó. No dejes que destruya a Alma también».
No entendí lo que quiso decir hasta años después. En ese momento solo asentí. Le di un beso en la frente y la vi cerrar los ojos por última vez. La octava señal vino 2 años después del funeral de mi madre. Alma ya tenía 21 años. Estudiaba en la universidad para ser maestra de primaria y seguía viviendo con nosotros. Una mañana de marzo llegó al desayuno con una caja vieja de cartón. La puso sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear las tazas de café. Dentro de la caja había documentos, fotos, recortes de periódico. Todo relacionado con mi padre, con el coronel, con esa época oscura de Ciudad Juárez que yo había tratado de olvidar. Alma había estado investigando durante años. Había ido a archivos públicos. Había hablado con gente vieja del barrio. Había reconstruido pedazo por pedazo la historia que yo me había negado a contarle. Me dijo que sabía lo que mi padre había hecho, que sabía del hombre que había matado, de cómo el coronel lo había protegido, de los años de pagos y amenazas. Me dijo que había encontrado información sobre ese hombre muerto, que tenía familia, hijos que crecieron sin saber qué le había pasado a su padre. Y después me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que ella, mi Alma, era prima segunda de uno de esos hijos, que el hombre que mi padre había matado en esa cantina en 1938 era el tío abuelo de Roberto, que su investigación la había llevado a descubrir conexiones familiares que yo nunca había conocido, que tal vez nadie había sabido. Me quedé sentada en esa silla de la cocina, mirando esos documentos, esas fotos, esa evidencia de un pasado que había perseguido a mi familia durante generaciones. Roberto estaba pálido, procesando la información de que su propio tío abuelo había sido asesinado por mi padre. Alma estaba llorando, pero con una expresión de alivio en el rostro, como si después de años cargando con ese peso, finalmente pudiera compartirlo. Le pregunté por qué había hecho todo eso. ¿Por qué había dedicado años a investigar algo que yo había tratado de protegerla de saber? Me dijo que porque sentía ese miedo dentro de ella, ese mismo miedo que yo cargaba, y que necesitaba entender de dónde venía para poder liberarse de él. Esa conversación duró horas. Roberto y yo le contamos todo lo que sabíamos. Yo le hablé de mi infancia, de los hombres de negro que llegaban a cobrar, de las amenazas implícitas, del silencio constante. Roberto habló de su familia, de las historias que había escuchado sobre su tío abuelo Octavio, que había desaparecido una noche y nunca fue encontrado. Cuando terminamos, ya había oscurecido. Los tres estábamos agotados emocionalmente, pero había algo diferente en el aire. No era paz, todavía no, pero era el principio de algo. El principio de romper ese ciclo de silencio que había definido a mi familia durante tanto tiempo. Les pedí perdón a Roberto por haberle ocultado conexiones familiares que ni yo sabía que existían, a Alma por haberle negado la verdad durante tantos años, por haberle heredado mi miedo en lugar de mi fortaleza. Pero aunque esa noche sentimos que habíamos dado un paso importante, el verdadero peso de todo eso aún no se revelaba, porque faltaba la 9ª señal, la que cambiaría todo, la que haría que el miedo de mi infancia regresara con una fuerza que nunca imaginé. Les voy a pedir su apoyo ahora que estamos en la parte más intensa de la historia. Si han llegado hasta aquí, significa que esta narrativa les está resonando de alguna manera. Ayúdenme a que más personas puedan escuchar historias como esta, dándole like a este video. Solo les toma un segundo, pero marca una diferencia enorme en cómo YouTube lo recomienda. También comenten qué les está pareciendo hasta ahora, qué piensan que va a pasar, o simplemente compartan si alguna vez han sentido ese miedo heredado del que les estoy hablando. Sus comentarios alimentan este canal y me dan fuerzas para seguir compartiendo estas historias que a veces duelen pero que necesitan ser contadas. Pasaron los años después de esa revelación. Alma se graduó de la universidad en 1989 y consiguió trabajo como maestra en una primaria del centro de Ciudad Juárez,
Se casó en 1992 con un muchacho bueno llamado Fernando, que trabajaba en una maquiladora. Se fueron a vivir a su propia casa. Tuvieron 2 hijas, mis nietas Lucía y Daniela. La vida siguió su curso normal. Roberto se jubiló en el año 2000, cuando tenía 57 años. Había trabajado 40 años en la misma empresa y le dieron una pensión decente. Nos mudamos a una casa más pequeña porque ya no necesitábamos tanto espacio, solo nosotros 2. Era una casita bonita en la colonia Jardines de San José, con un jardincito al frente donde sembré rosas y claveles. Durante esos años, creí que lo peor había quedado atrás, que al haber hablado de todo, al haber sacado los secretos a la luz, habíamos roto esa maldición de silencio y miedo. Alma parecía feliz. Sus hijas crecían sanas. Roberto y yo disfrutábamos de nuestra jubilación, viajando un poco, visitando a las nietas, yendo a misa los domingos. Pero el miedo nunca se va del todo, solo se esconde, esperando el momento correcto para regresar. Roberto murió en 2010, de cáncer de pulmón. Nunca fumó en su vida, pero el cáncer no discrimina. Fueron 6 meses de agonía, de quimioterapias que lo dejaban débil y vomitando, de verlo perder peso, hasta que parecía un fantasma de sí mismo. Murió en casa, en nuestra cama, con Alma y conmigo a su lado. Tenía 67 años. Yo quedé viuda a los 64. Los siguientes años fueron los más solitarios de mi vida. Mis nietas ya estaban grandes, ocupadas con sus propias vidas. Alma venía a visitarme 2 o 3 veces por semana, pero ella también tenía su propia familia, su trabajo. Yo me quedaba en esa casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía, llena de recuerdos que a veces me consolaban y a veces me ahogaban. Fue en 2015 cuando empezó todo a complicarse de nuevo. Alma llegó una tarde con esa misma expresión que había tenido cuando era adolescente y estaba investigando sobre mi padre. Se sentó en mi mesa de cocina, exactamente donde se había sentado tantas veces antes, y me dijo que había algo que necesitaba contarme. Resulta que había recibido una carta de un abogado en El Paso. La carta decía que un tal Octavio Aguirre Jr., nieto del hombre que mi padre había matado, había estado buscando información sobre lo que le había pasado a su abuelo, que había contratado a investigadores privados, que habían encontrado documentos, testimonios de gente vieja que todavía vivía y que recordaba esos días, y que ahora Octavio Jr. quería reunirse con nosotras. Mi primer instinto fue decir que no, que después de tantos años no había nada que ganar removiendo esas piedras. Pero Alma me dijo algo que me hizo reconsiderar. Me dijo que Octavio Jr. no buscaba venganza, que lo único que quería era saber la verdad sobre su abuelo, darle cierre a una historia que había perseguido a su familia, tanto como a la nuestra, que merecía esa verdad. Acepté reunirme con él, no por valentía, sino porque a mis casi 70 años estaba cansada de cargar con secretos. Cansada de ese miedo que me había acompañado toda mi vida. La reunión fue en un café en El Paso, en marzo de 2015. Alma me acompañó. Octavio Jr. llegó con una carpeta llena de documentos y fotos. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con una mirada triste pero gentil. Se presentó con cortesía. Nos agradeció por acceder a reunirnos con él. Durante 2 horas, escuchamos lo que había descubierto. Su abuelo, Octavio Aguirre Sr., había sido un hombre trabajador, padre de 4 hijos, que había desaparecido una noche de septiembre de 1938, después de salir a trabajar. Su familia lo había buscado durante años sin encontrar respuesta. Su abuela había muerto sin saber qué le había pasado a su esposo. Sus tíos habían crecido con ese vacío, con la pregunta constante de qué había sido de su padre. Y ahora, después de décadas, Octavio Jr. había reconstruido esa noche. Sabía del pleito en la cantina.
Sabía que mi padre y su abuelo habían discutido por algo, probablemente dinero o una apuesta. Sabía que mi padre lo había golpeado con una botella y que el golpe le había causado una hemorragia cerebral de la que murió. Sabía que el coronel, que en esa época era un político poderoso con conexiones en la policía, había hecho desaparecer el cuerpo y había intimidado a los testigos para que guardaran silencio. Pero lo que no sabía, lo que quería saber, era dónde estaba enterrado su abuelo. Quería poder darle una sepultura digna, quería poder llevarle flores, quería cerrar ese capítulo que había estado abierto durante 77 años. Le dije que no sabía, que mi padre nunca me había dicho dónde había quedado el cuerpo, que el coronel se había llevado ese secreto a la tumba cuando murió en 1978, a los 92 años, que probablemente nadie vivo sabía ya esa información. Octavio Jr. asintió. Había tristeza en sus ojos, pero también comprensión. Nos dio las gracias por reunirnos con él, por reconocer lo que había pasado. Nos mostró fotos de su abuelo con su familia, hombres en blanco y negro donde se veía a un hombre joven sonriendo con sus hijos pequeños. Nos habló de cómo su padre, uno de esos niños en las fotos, había crecido amargado por la ausencia, cómo había muerto sin saber la verdad. Cuando nos despedimos, Alma y yo regresamos a Ciudad Juárez en silencio. Cruzamos el puente internacional sin decir palabra. Solo cuando llegamos a mi casa, cuando ya estábamos sentadas en mi sala tomando café, Alma me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que me sentía aliviada de cierta forma, pero también culpable. Aliviada porque finalmente esa historia oscura había salido a la luz completa. Culpable porque, durante toda mi vida había sabido que había una familia del otro lado sufriendo sin respuestas, y yo había elegido mi propia tranquilidad sobre la verdad de ellos. Alma me tomó de las manos y me dijo que yo no tenía la culpa de las acciones de mi padre, que yo había sido solo una niña que creció con miedo, que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero aunque sus palabras eran amables, yo sabía que había verdad en mi culpa también. Los meses siguientes fueron extraños. Octavio Jr. nos escribía de vez en cuando, manteniéndonos al tanto de su búsqueda. Había contratado a especialistas para tratar de localizar el cuerpo usando registros viejos de propiedades que habían pertenecido al coronel, lugares donde posiblemente podría haber enterrado evidencia. Pero no encontraban nada. Yo dormía mal. Las pesadillas que había tenido de niña regresaron. Soñaba con mi padre, con el coronel, con ese hombre muerto que nunca conocí pero que había marcado mi vida tanto como si lo hubiera. Me despertaba en la madrugada empapada en sudor, con el corazón acelerado, ese miedo viejo agarrándome por el cuello. En octubre de 2015 pasó algo que cambió todo de nuevo. Yo estaba en casa una tarde, cosiendo un vestido para mi nieta Lucía, que iba a cumplir 15 años, cuando sonó el teléfono. Era Alma. Su voz sonaba extraña, tensa. Me dijo que necesitaba que fuera a su casa urgente, que había encontrado algo. No me dio detalles. Solo me pidió que fuera. Llegué a su casa media hora después. Fernando estaba en el trabajo, las niñas en la escuela. Alma estaba sola en la sala, rodeada de cajas viejas. Me explicó que estaba haciendo limpieza del sótano, organizando cosas que habían estado guardadas desde que se mudaron a esa casa hacía años. Entre esas cosas, había encontrado unas cajas que habían sido de Roberto, que yo le había dado después de que él murió y que ella nunca había revisado a fondo. Abrió una de las cajas y sacó una libreta vieja, de las que se usaban para llevar cuentas contables. La libreta era de los años 50. Tenía la pasta dura de cartón negro y las hojas amarillentas. En la primera página estaba escrito a mano: Tomás Estrada, cuentas personales. Era de mi padre. Una libreta donde llevaba registro de gastos personales, de deudas, de pagos. Alma la había revisado página por página. Y en una de las últimas páginas, con fecha de septiembre de 1938,
había una entrada que decía: pagado C por asunto O. A. Terreno lote 47, Panteón Municipal, sector norte no registrado. Nos quedamos mirando esas líneas durante lo que pareció una eternidad. C era el coronel. O. A. era Octavio Aguirre. El lote 47 del Panteón Municipal, sector norte no registrado, era probablemente donde habían enterrado el cuerpo. Alma me preguntó qué quería hacer. Si debíamos contarle a Octavio Jr. o si debíamos quemar esa libreta y hacer como que nunca la habíamos encontrado. Pensé en mi padre, en cómo había cargado ese secreto durante toda su vida. Pensé en mi madre, en cómo el miedo la había consumido. Pensé en mí misma, en todos los años que había pasado escondiéndome de la verdad. Y pensé en Alma, en cómo ella había tenido el valor de buscar respuestas cuando yo no lo tuve. Le dije que teníamos que decirle, que ya era tiempo de que esa familia tuviera paz. Llamamos a Octavio Jr. esa misma tarde. Le contamos sobre la libreta, sobre la entrada. Él casi lloró por teléfono. Nos dijo que iba a contratar a los especialistas para que fueran a buscar en ese sector del panteón. Durante las siguientes semanas, un equipo de forenses trabajó en el Panteón Municipal de Ciudad Juárez. Fue un proceso delicado porque ese sector estaba abandonado desde hacía décadas, lleno de tumbas viejas que se habían deteriorado con el tiempo. Pero usando equipo especializado, georradar y excavaciones cuidadosas, encontraron restos humanos enterrados en lo que correspondía al lote 47. Las pruebas de ADN confirmaron que eran de Octavio Aguirre Sr. Después de 77 años, su familia finalmente podría enterrarlo con dignidad. El funeral se llevó a cabo en diciembre de 2015. Octavio Jr. nos invitó a Alma y a mí. Fue extraño estar ahí, en ese funeral de un hombre que había muerto décadas antes de que yo naciera, pero que había definido el curso de mi vida. La familia de Octavio estaba ahí, sus hijos ya ancianos, sus nietos, bisnietos, una familia grande que había crecido con un vacío en el centro. Durante el servicio, Octavio Jr. habló sobre su abuelo, sobre el hombre trabajador que había sido, sobre cómo su familia había sufrido su ausencia. Pero también habló sobre el perdón, sobre cómo guardar rencor solo perpetuaba el dolor. Miró hacia donde estábamos sentadas Alma y yo, y nos agradeció públicamente por haber tenido el valor de decir la verdad. Cuando terminó el servicio, varios miembros de la familia Aguirre se acercaron a saludarnos. Algunos solo nos dieron las gracias. Otros nos abrazaron. Una señora mayor que debía ser una de las hijas de Octavio me tomó de las manos y me dijo que sabía que yo no tenía culpa de lo que mi padre había hecho, que agradecía que finalmente su padre pudiera descansar en paz. Alma y yo nos quedamos en el panteón hasta que todos se fueron. Nos sentamos en una banca, mirando la tumba nueva de Octavio Aguirre Sr. Y ahí, en ese lugar donde el pasado finalmente encontraba paz, sentí algo que no había sentido en toda mi vida. Sentí que el peso se aligeraba, que el miedo que me había acompañado desde niña empezaba a soltarme. No era que todo estuviera resuelto. Las acciones de mi padre no se borraban. El dolor que había causado seguía siendo real. Pero al menos ya no estaba escondido en la oscuridad. Ya no era un secreto que carcomía desde adentro. Regresamos a Ciudad Juárez en silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio cargado de miedo de mi infancia. Era un silencio de comprensión, de aceptación, de paz incipiente. Pensé que esa era el final de la historia. Que después de enterrar a Octavio Aguirre Sr., después de darle esa paz a su familia y a la mía, podría finalmente vivir mis últimos años sin ese peso sobre los hombros. Tenía 69 años. Ya estaba vieja, cansada, merecía descanso. Pero la vida tiene formas extrañas de recordarte que nunca terminamos de pagar por nuestras decisiones. En marzo de 2016, 4 meses después del funeral de Octavio, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era alguna promoción o alguna encuesta.
pero la voz del otro lado me heló la sangre. Era un hombre que se identificó como Rubén Aguirre, bisnieto de Octavio Aguirre Sr. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, algo que había descubierto mientras investigaba la historia de su bisabuelo. Accedí a reunirme con él porque pensé que tal vez quería conocerme, agradecer personalmente como los demás miembros de la familia lo habían hecho. Quedamos de vernos en un café cerca de mi casa. Rubén debía tener como 35 años. Era alto, delgado, con el cabello muy negro y ojos intensos. Se sentó frente a mí con una laptop y una carpeta llena de documentos. Me saludó cordialmente, pero había algo en su expresión que me puso nerviosa. Me contó que había estado revisando los documentos que su familia había acumulado durante la investigación sobre la muerte de su bisabuelo. Y había encontrado algo que nadie más había notado. En los registros de propiedad del coronel, en documentos legales viejos que había conseguido de archivos públicos, había descubierto que mi padre no solo había matado a Octavio Aguirre esa noche en la cantina, había robado dinero. Una cantidad considerable que Octavio llevaba consigo, dinero que había cobrado ese día por la venta de un terreno que tenía. 15,000 pesos de esa época, que equivaldrían a tal vez $500,000 de pesos actuales. Ese dinero nunca apareció, y Rubén había encontrado evidencia de que mi padre usó ese dinero para pagar el favor del coronel, más un extra que el coronel usó para comprar precisamente el terreno donde después construyeron la ferretería donde trabajó mi padre durante 40 años. Mi padre, según la investigación de Rubén, no solo había matado en defensa propia, había sido un robo, un asesinato por dinero. Y la ferretería donde trabajó toda su vida, el trabajo estable que le permitió mantener a su familia, existía gracias al dinero robado de un hombre muerto. Rubén me mostró los documentos. Estaban ahí, en blanco y negro. Escrituras de propiedad, transferencias, recibos viejos. Todo indicaba que mi padre y el coronel se habían beneficiado del robo, que la historia que yo conocía, de un pleito de cantina que se salió de control, era solo parcialmente cierta, que había sido premeditado, calculado. Le pregunté qué quería. ¿Por qué me estaba mostrando todo eso? Me dijo que su familia merecía una compensación, que la ferretería, que después de la muerte del coronel había sido vendida varias veces, pero cuyo valor inicial venía del dinero robado a su bisabuelo, generaba todavía una deuda moral. Que aunque mi padre y el coronel habían muerto, yo como única hija viva de Tomás Estrada, tenía la responsabilidad de hacer las cosas bien. Me estaba pidiendo dinero. Una cantidad específica que había calculado tomando en cuenta intereses y el valor actual de esa propiedad inicial. $500,000 de pesos. Le dije que era imposible, que yo era una viuda de 70 años viviendo de una pensión modesta, que no tenía ese dinero ni forma de conseguirlo. Me dijo que entendía, pero que había otras formas de saldar la deuda, que mi casa, la casita en Jardines de San José que Roberto y yo habíamos comprado con nuestros ahorros, valía más o menos esa cantidad, que podría venderla y darles el dinero a ellos. Me quedé sin palabras. Me estaba pidiendo que vendiera mi casa, el único patrimonio que me quedaba, para pagar por algo que mi padre había hecho 80 años antes. Me estaba pidiendo que me quedara sin nada en mis últimos años de vida, por los pecados de un hombre que ya estaba muerto. Le dije que no, que entendía el dolor de su familia, que sentía lo que había pasado, pero que yo no podía pagar por las acciones de mi padre, que había hecho lo que estaba en mis manos al ayudarlos a encontrar el cuerpo, pero que no podía más. Rubén se puso serio. Me dijo que entendía mi posición, pero que entonces tendría que buscar justicia por otros medios, que tenía evidencia de que la ferretería se había construido con dinero robado, que eso se podía llevar a corte, que podía demandar a los actuales dueños de la propiedad, y que en ese proceso el nombre de mi familia quedaría manchado públicamente, que Alma perdería su trabajo como maestra
Una vez que se supiera que era nieta de un ladrón y asesino, que mis nietas crecerían con ese estigma, era una amenaza velada. O pagaba, o él se encargaría de destruir la reputación de mi familia. Le pedí tiempo para pensarlo. Me dio una semana. Salí de ese café temblando. No de frío, sino de rabia y miedo. Rabia porque, después de todos estos años tratando de hacer lo correcto, tratando de sanar, tratando de romper el ciclo de secretos, ahora venían a cobrarme por cosas que no hice. Miedo porque sabía que Rubén tenía razón en que podía dañar a mi familia, especialmente a Alma y a mis nietas. Llegué a casa y me senté en la sala, en el mismo sillón donde me había sentado 1000 veces antes con Roberto. Y ahí, en esa soledad de viuda que se había vuelto mi realidad, entendí lo que mi madre había querido decir en su lecho de muerte. El miedo que nos salvó también nos destruyó. Porque si mi padre no hubiera tenido miedo de ser pobre, de no poder alimentar a su familia, tal vez no habría robado ese dinero. Si yo no hubiera tenido miedo de la verdad, tal vez habría investigado más sobre el pasado de mi padre y habría descubierto esto antes. Y ahora, ese mismo miedo amenazaba con destruir lo poco que me quedaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos de mi vida que colgaban en las paredes. Mi boda con Roberto, el nacimiento de Alma, las quinceañeras de mis nietas, momentos de felicidad construidos, sin que yo lo supiera, sobre una base de dolor y robo. Y tomé una decisión que iba contra todo lo que había aprendido en mi vida. Decidí que no iba a dejar que el miedo me controlara más, que no iba a vender mi casa, que no iba a ceder a esa amenaza, pero tampoco iba a quedarme callada y esperar a que Rubén destruyera a mi familia. Iba a pelear. Por primera vez en mis 70 años de vida, iba a enfrentar el miedo en lugar de huir de él. A la mañana siguiente llamé a Alma y le conté todo. Su reacción me sorprendió. No lloró, no se desesperó, se enojó. Una furia que yo no sabía que tenía. Me dijo que no iba a permitir que alguien nos extorsionara, sin importar cuán justificado estuviera su dolor. Pasamos los siguientes 3 días planeando. Alma habló con un abogado amigo suyo, un hombre que había sido padre de una de sus alumnas y que conocía bien las leyes de propiedad y herencia. Le contamos toda la historia, le mostramos los documentos que Rubén nos había enseñado. El abogado revisó todo meticulosamente y nos dio su opinión legal. Primero, nos dijo que aunque era cierto que la ferretería se había comprado probablemente con dinero robado, eso había pasado hacía 80 años. Las leyes de prescripción hacían imposible reclamar legalmente esa propiedad ahora. Segundo, que yo como hija no tenía ninguna responsabilidad legal por las acciones de mi padre. Tercero, que lo que Rubén estaba haciendo se llamaba extorsión y era ilegal, sin importar cuán justificada estuviera moralmente su demanda. Nos aconsejó documentar todo, grabar cualquier conversación adicional con Rubén y estar preparadas para presentar una denuncia si él seguía adelante con sus amenazas. Pero más allá de lo legal, Alma y yo tuvimos otra conversación, una sobre lo que era justo versus lo que era legal. Porque técnicamente sí le debíamos algo a esa familia. No legalmente, pero moralmente. El dinero que usó mi padre para salvar su vida y construir su futuro había sido robado de un hombre que dejó viuda a su esposa y huérfanos a sus hijos. Eso era una verdad que ninguna ley podía borrar. Decidimos hacer algo diferente, algo que Rubén no esperaba. Organizamos una reunión familiar de los Aguirre. Les pedimos a Octavio Jr. que convocara a todos los que habían estado investigando la historia de su abuelo, incluyendo a Rubén. Les dijimos que teníamos una propuesta. La reunión fue en la casa de Octavio Jr. en El Paso, una semana después de mi encuentro con Rubén. Había como 15 personas ahí, miembros de diferentes generaciones de la familia Aguirre. Rubén estaba sentado al frente, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción.
probablemente pensando que íbamos a ceder a sus demandas. Alma habló primero. Les explicó lo que Rubén nos había pedido, cómo nos había amenazado. Algunos de los familiares se veían incómodos. Octavio Jr. parecía genuinamente sorprendido, como si no supiera que Rubén había tomado esa ruta. Después hablé yo. Les dije que entendía su dolor, su rabia. Que si yo estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo. Que mi padre había cometido un crimen terrible y que había construido su vida sobre ese crimen, que eso era imperdonable. Pero les dije también que yo no era mi padre, que había pasado 70 años de mi vida cargando con los pecados de otros, viviendo con miedo heredado, guardando secretos que no eran míos, que mi hija había tenido que excavar en la oscuridad para encontrar verdades que debieron haberse dicho desde el principio, que mis nietas llevaban en sus venas la sangre tanto de víctima como de victimario, y que tendrían que cargar con eso toda su vida. Les dije que no les iba a dar mi casa, que no tenía ninguna obligación legal de hacerlo, pero que sí quería hacer algo que mi padre debió hacer hace décadas, pero que el miedo le impidió. Saqué un sobre que había preparado. Dentro había un cheque por 50.000 pesos. No era $500,000, ni siquiera se acercaba. Pero era todo el dinero que había ahorrado en los últimos años, cada peso que había guardado de mi pensión pensando en dejárselo a mis nietas cuando yo muriera. Les dije que ese dinero era para ellos. No como pago de una deuda que no podría saldar nunca, sino como un reconocimiento de que su bisabuelo había sido robado, de que mi padre se había beneficiado de ese robo, y de que aunque yo no podía cambiar el pasado, podía hacer este pequeño gesto en el presente. También les dije que había escrito mi testimonio completo sobre todo lo que sabía de la historia de mi padre y el coronel. Que ese testimonio, junto con todos los documentos que teníamos, se lo estaba entregando para que hicieran con él lo que quisieran. Si querían hacer pública la historia, adelante. Si querían guardarla, también estaba bien. Pero ya no habría más secretos de mi parte. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Rubén me miraba con una mezcla de rabia y confusión. Octavio Jr. tenía lágrimas en los ojos. Una mujer mayor que estaba sentada al fondo empezó a llorar en silencio. Finalmente, Octavio Jr. se levantó. Se acercó a mí y me abrazó. Me dijo que no necesitaban mi dinero, que eso no era lo que buscaban. Me devolvió el cheque y me dijo que lo que su familia había necesitado siempre fue la verdad, y que Alma y yo se las habíamos dado, que eso era suficiente. Rubén se levantó indignado. Dijo que eso no era justo, que su bisabuelo merecía más que palabras bonitas. Pero Octavio Jr. lo interrumpió. Le dijo que la venganza no devolvería a su bisabuelo a la vida, que el dinero no borraría el dolor, que lo único que podían hacer era honrar su memoria contando su historia, asegurándose de que no fuera olvidado. Otros miembros de la familia apoyaron a Octavio Jr. Hubo discusión, voces alzadas. Rubén eventualmente se fue furioso, diciendo que ellos podían perdonar, pero él no. Pero la mayoría de la familia se quedó. Pasamos las siguientes horas hablando. Les conté historias de mi infancia, de cómo el miedo había marcado mi vida. Ellos me contaron historias de cómo la ausencia de su bisabuelo había marcado la suya. Compartimos dolor, compartimos lágrimas, compartimos algo que se parecía al principio de una sanación. Cuando Alma y yo regresamos a Ciudad Juárez esa noche, me sentía diferente, ligera de una forma que nunca había experimentado. No era que todo estuviera resuelto. Rubén seguía enojado. Probablemente seguiría siendo una amenaza. La historia de mi padre seguía siendo oscura, pero yo ya no estaba escondiéndome. Había enfrentado el miedo. Le había mirado a los ojos y le había dicho que no iba a controlarme más. Y aunque me había costado todos mis ahorros y probablemente la tranquilidad de mis últimos años, sentía que había valido la pena. Las semanas siguientes fueron tensas. Rubén intentó cumplir su amenaza.
Contactó a periódicos locales con la historia. Trató de armar un escándalo. Algunos medios publicaron artículos sobre el caso, historias sensacionalistas sobre el crimen olvidado, la familia que buscaba justicia, la anciana que protegía el legado manchado de su padre. Hubo días difíciles. Recibí llamadas de periodistas queriendo entrevistas. Algunos vecinos me miraban diferente en la calle. Una vez, alguien pintó asesinos en la pared de mi casa. Alma tuvo que hablar con la directora de su escuela para explicar la situación, pero también hubo sorpresas. Muchos de los artículos que se publicaron no pintaban a mi familia como villanos. Contaban la historia completa, incluyendo cómo habíamos ayudado a encontrar el cuerpo, cómo habíamos sido honestas con todo. Contaban sobre el perdón que la mayoría de la familia Aguirre había ofrecido, sobre cómo dos familias conectadas por tragedia estaban tratando de sanar. Recibí cartas. Docenas de cartas de gente que había pasado por situaciones similares, que cargaban con secretos familiares, que entendían el peso del miedo heredado. Mujeres de mi edad que me agradecían por tener el valor de contar la verdad. Jóvenes que decían que mi historia les había ayudado a entender mejor a sus propias familias. La directora de la escuela donde trabajaba Alma fue comprensiva. Hubo una junta con padres de familia donde se discutió el asunto, pero la directora defendió a Alma, explicando que ella no tenía ninguna culpa de las acciones de su abuelo, que era una excelente maestra, que los pecados de los ancestros no definían a las personas. Alma mantuvo su trabajo. Mis nietas, que ya tenían edad suficiente para entender lo que pasaba, me sorprendieron con su fortaleza. Lucía, que tenía 20 años, me dijo que se sentía orgullosa de que yo hubiera tenido el valor de decir la verdad. Daniela, de 18, escribió un ensayo para su clase de literatura sobre familias, secretos y herencia emocional, usando nuestra historia como ejemplo. El escándalo eventualmente se apagó. Los periódicos encontraron otras noticias. La gente se olvidó. La vida siguió su curso. Rubén nunca aceptó la situación. Siguió tratando de demandar, de crear problemas legales. Pero sus demandas fueron desestimadas una tras otra por falta de base legal. Eventualmente, según me contó Octavio Jr., Rubén se alejó de la familia, amargado porque no habían apoyado su búsqueda de compensación monetaria. El resto de la familia Aguirre y nosotras mantuvimos contacto. No era amistad exactamente, pero sí una especie de conexión que venía de haber compartido una verdad dolorosa. Octavio Jr. me llamaba cada pocos meses para preguntarme cómo estaba. Yo iba a dejar flores en la tumba de su abuelo cada septiembre, el mes en que había muerto. Durante ese tiempo de turbulencia, de exposición pública, de enfrentar las consecuencias de décadas de silencio, aprendí algo fundamental. Aprendí que el miedo que me había protegido de niña, que había sido una respuesta válida a un peligro real, se había convertido en mi cárcel de adulta. Me había protegido de ciertos dolores, pero me había impedido crecer, sanar, ser libre. Mi madre había dicho que el miedo que nos salvó también nos destruyó. Y tenía razón. Mi padre vivió y murió prisionero de ese miedo. Mi madre también. Yo había pasado 70 años siendo su heredera. Pero ahora, finalmente, estaba rompiendo esas cadenas. En mi casa, sola de noche, me sentaba a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sobre cómo el silencio de mi padre sobre un crimen cometido en 1938 había marcado 3 generaciones. Sobre cómo ese miedo se había transmitido como un virus, infectando cada decisión, cada relación, cada momento de alegría con la sombra de un secreto. Pensaba en todas las veces que había tenido la oportunidad de romper ese ciclo, y no lo hice. Cuando Alma era niña y me preguntaba cosas, cuando era adolescente y empezaba a investigar, cuando encontró la evidencia y me confrontó. Cada vez podría haber elegido la verdad y elegí el miedo, pero también entendía por qué lo había hecho.
Cuando creces en un ambiente donde el silencio es supervivencia, donde hablar de ciertas cosas puede traer peligro real, aprendes a callar tan profundamente que se vuelve parte de tu naturaleza. No era debilidad, era adaptación. El problema era cuando esa adaptación sobrevivía al peligro que la había creado. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera conocido la verdad completa desde el principio. Si mis padres me hubieran sentado cuando era joven y me hubieran dicho: «Mira, esto pasó. Fue terrible. Así es como lo estamos manejando. Esto es lo que necesitamos que sepas». Tal vez habría sido más doloroso en el momento, pero tal vez me habría ahorrado décadas de ansiedad sin nombre, de miedo sin forma. Y pensaba en Alma, en cómo ella había tenido el valor que yo no tuve, cómo había insistido en buscar la verdad, aunque todos tratáramos de disuadirla, cómo había convertido ese impulso de conocer en su forma de romper el ciclo. Ella no le iba a transmitir ese miedo a sus hijas. Lucía y Daniela crecerían conociendo su historia familiar completa, lo bueno y lo malo. No tendrían que excavar en secretos. No tendrían que cargar con mentiras piadosas. Ese pensamiento me daba esperanza. La esperanza de que aunque yo había fallado en romper el ciclo, mi hija lo había logrado. Que mis nietas podrían crecer libres del miedo que había definido a mi generación y a la de mi padre. Pero quedaba una cosa más que necesitaba hacer, una última confrontación con el pasado que había estado evitando. En julio de 2017, decidí visitar la tumba de mi padre. Había pasado 40 años desde su muerte, y probablemente no había ido a su tumba más de 5 veces en todo ese tiempo. Siempre había encontrado excusas, que estaba muy lejos, que no tenía tiempo, que me deprimía demasiado. Pero la verdad era que tenía miedo de enfrentarlo, incluso muerto. Fui sola, en un martes por la mañana cuando sabía que el panteón estaría vacío. Llevé flores, claveles rojos que siempre fueron sus favoritos. Su tumba estaba en una sección vieja del panteón, la lápida ya desgastada por el tiempo y el clima. Tomás Estrada, 1916-1977, descansa en paz. Me senté en el suelo junto a la tumba, sin importarme que mi ropa se ensuciara con el polvo. Y ahí, en ese lugar donde descansaban los huesos del hombre que me dio la vida pero también me dio el miedo, hablé con él como nunca lo había hecho cuando estaba vivo. Le dije que sabía lo que había hecho, que conocía la historia completa ahora, que entendía que había actuado desde la desesperación, desde el miedo a la pobreza, desde el instinto de sobrevivir. Que probablemente en su lugar yo tal vez habría hecho cosas similares. Pero le dije también que su decisión de guardar silencio, de esconder la verdad, de transmitir ese miedo en lugar de honestidad, había causado un daño que él nunca pudo haber imaginado. Que 3 generaciones de su familia habíamos cargado con ese peso. Que su nieta había tenido que convertirse en detective de su propia historia. Que sus bisnietas habían nacido marcadas por un crimen cometido 80 años antes. Le dije que no lo odiaba, que había pasado demasiado de mi vida guardándole rencor como para seguir cargando con eso, pero que tampoco lo excusaba, que las circunstancias difíciles no justifican todas las acciones, que él había tenido opciones y había elegido el camino que nos llevó aquí. Y finalmente, le dije que lo perdonaba. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque necesitaba soltarlo. Necesitaba dejar de cargar con su culpa como si fuera mía. Necesitaba separarme de sus decisiones y empezar a hacerme responsable solo de las mías. Lloré ahí, sentada junto a su tumba. Lloré por el padre que conocí, callado y trabajador, que me cargaba en sus hombros cuando era niña. Lloré por el hombre que fue antes de convertirse en mi padre, el joven desesperado que cometió un error terrible. Lloré por mi madre, que conoció toda la verdad y eligió amarle de todas formas. Lloré por mí misma,
por todos los años que perdí viviendo con miedo heredado. Cuando ya no me quedaron lágrimas, me levanté. Limpié la lápida con mis manos, quité las hojas secas que se habían acumulado, acomodé las flores frescas y me despedí. No volví a visitar su tumba después de ese día. No porque siguiera enojada, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Había cerrado ese capítulo. Había hecho las paces con su memoria tanto como era posible. El resto del año 2017 pasó con una tranquilidad que no había conocido en toda mi vida. Sin escándalos en los periódicos, sin amenazas de Rubén, que aparentemente había decidido seguir adelante con su vida, sin secretos que guardar porque ya todos estaban expuestos. Alma y yo nos volvimos más cercanas que nunca. Pasábamos tardes enteras hablando, no solo de lo que había pasado, sino de todo, de su vida, de sus hijas, de sus sueños. Me contaba cosas de su matrimonio con Fernando, cosas que antes nunca habría compartido. Yo le contaba recuerdos de Roberto, historias de nuestra vida juntos, que había guardado como tesoros privados. Mis nietas me visitaban más seguido. Lucía estaba estudiando psicología en la universidad y me hacía preguntas fascinantes sobre trauma intergeneracional, sobre cómo los eventos no procesados afectan a las familias. Daniela estudiaba periodismo y estaba interesada en escribir sobre historias familiares, sobre secretos y verdades. Las dos me decían que yo era su inspiración, que el valor que había mostrado al enfrentar el pasado, al decir la verdad a pesar de las consecuencias, las había impactado profundamente. Yo me reía y les decía que no había sido valor, que había sido más bien no tener otra opción. Pero en el fondo, sabía que había algo de cierto en lo que decían. Empecé a dormir mejor. Las pesadillas que me habían acompañado durante décadas se hicieron menos frecuentes. Cuando venían, ya no me dejaban paralizada de miedo. Las podía reconocer por lo que eran, ecos de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Retomé actividades que había abandonado. Volví a coser, a hacer bordados. Me uní a un grupo de señoras de la iglesia que se juntaban los jueves a tejer cobijas para donar. Empecé a salir más, a caminar por el parque, a tomar café con vecinas. Una tarde, una de esas vecinas me preguntó cómo había logrado superar todo lo que había pasado. Cómo había encontrado paz después de que mi vida privada se expusiera tan públicamente. Le contesté con honestidad. Le dije que no había sido fácil, que todavía había días difíciles, pero que había aprendido que el miedo solo tiene poder en la oscuridad, que una vez que sacas las cosas a la luz, aunque duela, pierden su capacidad de controlarte. Ahora, en enero de 2026, a mis 78 años, puedo decir que he vivido 2 vidas. La primera vida duró 70 años y fue definida por el miedo. La segunda ha durado solo 8 años, pero ha sido más rica, más auténtica, más mía que todos los años anteriores combinados. No voy a mentir y decir que todo es perfecto. Sigo siendo una mujer vieja, viuda, viviendo sola en una casa que a veces se siente muy grande. Tengo días donde me duelen las articulaciones y no puedo moverme bien. Tengo días donde extraño a Roberto tan intensamente que el dolor es físico. Tengo días donde me pregunto si hice lo correcto, si valió la pena todo el escándalo y el dolor. Pero la mayoría de los días me despierto sintiendo algo que nunca pensé que sentiría. Me despierto sintiendo paz. No la paz perfecta de una vida sin problemas, sino la paz que viene de saber que ya no estoy escondiendo nada, que ya no cargo secretos que no son míos, que mis decisiones ahora son solo mías, no dictadas por miedos heredados. Hace unos meses, Octavio Jr. me invitó a un evento que su familia organizaba. Era una ceremonia para inaugurar una beca que habían creado en memoria de Octavio Aguirre Sr. Iban a dar dinero para que estudiantes de familias de bajos recursos pudieran ir a la universidad. Me pidieron que dijera unas palabras. Acepté.
Me paré frente a esa familia que había sido dañada por las acciones de mi padre y hablé sobre la importancia de romper ciclos, sobre cómo la violencia y el secreto se perpetúan cuando los escondemos, pero pueden empezar a sanar cuando los nombramos, sobre cómo honrar a los muertos no es solo recordarlos, sino asegurarse de que su dolor no fue en vano, de que de alguna manera contribuya a hacer el mundo un poco mejor. Cuando terminé, la gente aplaudió. Una joven que había ganado una de las becas se acercó a hablar conmigo después. Me dijo que su propia familia tenía secretos oscuros, traumas que nadie hablaba, que escucharme le había dado esperanza de que tal vez ella podría ser la que rompa esos silencios en su familia. Le di mi número de teléfono. Le dije que si alguna vez necesitaba hablar, que me llamara, y me di cuenta de que tal vez ese era mi propósito ahora, en estos últimos años de mi vida. No solo sanar mi propia historia, sino ayudar a otros a sanar las suyas. Alma me dice que debería escribir un libro, que mi historia podría ayudar a muchas personas. Yo me río y le digo que soy demasiado vieja para ser escritora, pero he empezado a escribir cosas, pequeños recuerdos, reflexiones, tal vez no para publicar, pero sí para dejar algo para mis nietas y sus hijos, para que sepan de dónde vienen completamente, sin adornos ni omisiones. Las escribo a mano, en cuadernos que compro en la papelería de la esquina. Escribo sobre mi padre, sobre mi madre, sobre Roberto, sobre Alma. Escribo sobre el miedo y sobre cómo lo superé. Escribo sobre errores y aciertos. Escribo la verdad, porque ya aprendí que la verdad, aunque duela, es mejor que las mentiras piadosas. Mis nietas vienen a visitarme regularmente. Lucía está en su último año de psicología y está haciendo su tesis sobre trauma intergeneracional, usando nuestra familia como uno de sus casos de estudio. Me hace entrevistas largas, grabadas, donde hablo sobre mi infancia, sobre cómo el miedo se manifestaba, sobre cómo afectó mis decisiones de vida. Daniela está trabajando en un proyecto periodístico sobre familias fronterizas y sus historias ocultas. Ha entrevistado a varios miembros de la familia Aguirre, ha revisado archivos históricos, está construyendo una narrativa completa de lo que pasó en 1938 y cómo reverberó a través de las décadas. Las dos me dicen que nuestro caso no es único, que hay miles de familias con secretos similares, con traumas no procesados, que pasan de generación en generación, que el trabajo que estoy haciendo, que hicimos Alma y yo, al exponer la verdad, es importante porque muestra que es posible romper esos ciclos. A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiera tenido el valor de hacer esto antes, si cuando Alma era joven le hubiera contado todo, si hubiera buscado a la familia Aguirre yo misma, en lugar de esperar a que ellos nos encontraran. Si hubiera enfrentado el miedo a los 40, en lugar de a los 70. Pero después recuerdo que no podemos vivir en los ¿qué hubiera pasado si? Solo podemos trabajar con lo que tenemos ahora, y lo que tengo ahora es mejor de lo que tuve en cualquier otro momento de mi vida. Tengo relaciones honestas con mi hija y mis nietas. Tengo paz interna. Tengo propósito. Y tengo la satisfacción de saber que aunque llegué tarde a la verdad, finalmente llegué. Que aunque el miedo me dominó durante 70 años, no va a definir cómo termina mi historia. Hace 3 días pasó algo que me hizo sentir que todo este viaje valió la pena. Recibí una carta de Rubén Aguirre, el bisnieto que tanto nos había amenazado, que se había alejado amargado de su propia familia. La carta era corta. Decía que había estado en terapia durante el último año, trabajando su rabia y su dolor, que finalmente había entendido que su bisabuelo no habría querido que él dedicara su vida a buscar venganza, que me pedía disculpas por las amenazas, por haber intentado extorsionarnos, que aunque todavía le dolía lo que había pasado, entendía que yo no era responsable de las acciones de mi padre. No pedía nada. Solo quería que supiera que él también estaba tratando de sanar, de romper sus propios ciclos de rabia heredada. Le escribí de vuelta.
Le agradecí por su carta, por su honestidad. Le conté un poco sobre mi propio proceso de sanación, sobre cómo había aprendido que perdonar no significa olvidar o excusar, sino liberarse del peso de cargar con el dolor de otros. No sé si volveremos a comunicarnos, pero esa carta me dio esperanza. Esperanza de que la sanación es posible incluso para aquellos que están más profundamente heridos. Que nunca es tarde para elegir un camino diferente. Hoy es lunes, 19 de enero de 2026. Es un día normal. Me levanté temprano, me preparé un café, me senté en mi sala a ver el amanecer por la ventana. El sol salía naranja sobre las montañas que rodean Ciudad Juárez, pintando el cielo de colores que nunca dejan de maravillarme. Y mientras tomaba mi café, pensé en todo lo que he vivido, en la niña asustada que fui, en la madre protectora que traté de ser, en la abuela que eventualmente encontró el valor para romper las cadenas del miedo. Pensé en mi padre, en cómo un acto de violencia, en un momento de desesperación, marcó el curso de 4 generaciones. Pensé en Octavio Aguirre Sr., el hombre que nunca conocí pero que de alguna extraña forma ha sido parte de mi vida durante casi 80 años. Pensé en todos los que sufrieron por secretos guardados, por verdades escondidas, por miedo transmitido como herencia. Y pensé en lo que viene después, en Lucía y Daniela, creciendo libres de esos secretos, en los hijos que ellas tendrán algún día, que crecerán conociendo su historia completa, en cómo el ciclo finalmente se rompió. No sé cuántos años me quedan. A mi edad, cada día es un regalo. Pero sé cómo quiero vivir los que me queden, sin miedo, sin secretos, con honestidad, con la paz que viene de haber enfrentado la oscuridad y haber salido del otro lado. El miedo que heredé de mi infancia vino a cobrar su precio. Me costó décadas de ansiedad, relaciones dañadas, oportunidades perdidas. Pero al final, cuando finalmente lo enfrenté, descubrí que no era tan poderoso como pensaba. Era solo un fantasma alimentado por el silencio. Y una vez que encendí la luz, se desvaneció. Termino de escribir esto sentada en mi cocina, la misma cocina donde hace tantos años mi madre me dijo que nunca hablara de ciertas cosas, donde Roberto y yo planeamos nuestra vida juntos, donde Alma me confrontó con la verdad que yo no quería ver. Esta cocina ha sido testigo de mi vida entera, de todos mis miedos y todas mis victorias. Y ahora es testigo de esto también, de una mujer vieja que finalmente aprendió que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para elegir la verdad sobre el miedo, que nunca es tarde para romper los ciclos que parecían imposibles de romper. Si hay alguien escuchando esto que está cargando con secretos familiares, con miedos heredados, con silencios que pesan como piedras, quiero decirles esto. No tienen que cargar con eso para siempre. No tienen que proteger a los muertos con mentiras que envenenan a los vivos. No tienen que ser prisioneros de decisiones que otras personas tomaron antes de que ustedes nacieran. La verdad duele. No voy a mentir sobre eso. Duele como arrancar una espina que ha estado enterrada en la carne durante años. Pero una vez que la sacas, aunque la herida sangre al principio, eventualmente puede sanar de verdad. Las mentiras piadosas, los silencios protectores, solo crean heridas que nunca cierran, que se infectan y se pudren debajo de vendajes que pretenden que todo está bien. Tenía 70 años cuando finalmente encontré el valor para enfrentar la verdad completa de mi historia. Ustedes no tienen que esperar tanto. No tienen que perder 7 décadas viviendo con miedo. Pueden empezar ahora, hoy, en este momento. No será fácil. Habrá consecuencias. Habrá gente que se enoje, que no entienda, que prefiera el confort de las mentiras familiares. Pero también habrá liberación. Habrá paz. Habrá la posibilidad de construir algo nuevo sobre una base de verdad en lugar de arena movediza de secretos. Y si son abuelas como yo,
Si están en sus últimos años pensando que ya es muy tarde para cambiar, déjenme decirles algo importante. Nunca es tarde. Nunca es tarde para romper un ciclo. Nunca es tarde para dar el ejemplo a las generaciones que vienen detrás de ustedes. Nunca es tarde para elegir el valor sobre el miedo. El miedo regresó a cobrar su precio, es cierto, pero al pagarlo, al enfrentarlo, al mirarlo directo a los ojos y decir, ya no más, gané algo mucho más valioso que todo lo que me costó. Gané mi libertad, gané mi paz, gané la oportunidad de vivir mis últimos años como yo misma, completamente, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Y eso no tiene precio. Ahora que llegamos al final de esta historia, quiero pedirles una última cosa. Si esta historia les tocó el corazón de alguna manera, si les hizo pensar, si les inspiró, aunque sea un poquito, ayúdenme a que llegue a más personas que puedan necesitar escucharla. Denle like a este video si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal para seguir escuchando historias de mujeres como yo, que estamos rompiendo silencios. Y dejen un comentario contándome qué les pareció. ¿Les resonó esta historia? ¿Han vivido algo similar? ¿De qué país o ciudad nos están escuchando? Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Gracias por acompañarme en este viaje por mi vida. Por escuchar no solo las partes bonitas, sino también las oscuras, las difíciles, las que dolieron contar. Gracias por no juzgarme, por entender que todos cargamos con pesos que otros no pueden ver. Que esta historia les recuerde que el miedo puede ser heredado, pero el valor también. Que los ciclos pueden romperse, que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad. Les mando un abrazo grande, lleno del cariño de una abuela que aprendió tarde, pero finalmente aprendió. Hasta pronto, y que Dios los bendiga.